Mi esposa me dejó fuera de la casa mientras estaba en la fiesta del bebé de mi hermano porque ella no puede quedar embarazada, pero puede explicarle a la policía qué tan loca está. Mi esposa, de 32, es bajita, apenas me llega al hombro, pero siempre ha sido la fuerte en nuestra relación. O al menos lo era hasta este momento. Cuando mi papá murió de repente hace 5 años, ella se encargó de todo. Llamó a la funeraria, organizó el servicio, se aseguró de que mi mamá comiera. Yo solo existía en ese momento. Cuando me despidieron hace 2 años, ella cubrió todas las cuentas y ni una sola vez me hizo sentir mal por eso. Siempre ha sido esa persona que simplemente resuelve las cosas. Hace unos 18 meses, decidimos empezar a intentar tener un bebé. Mi esposa hizo una hoja de cálculo con fechas de ovulación y citas médicas. Hicimos todo bien, tomamos vitaminas, dejamos el alcohol y llevamos el seguimiento de todo. Pero no pasó nada. Después de 6 meses, fuimos al médico y nos hicieron pruebas. Todo salió normal para los dos. El doctor dijo que nos tranquilizáramos un poco y que esto sucedería naturalmente. Que si intentábamos arrojarle estrés a la situación, solo lo haríamos peor. Cada mes, mi esposa se hacía una prueba y salía negativa. Dejó de decirme cuando se las hacía. Yo solo encontraba las pruebas negativas en el bote de basura del baño. Después de 1 año intentándolo, mi esposa dijo que necesitaba un descanso. Estaba cansada y quería dejar de pensar en eso por un tiempo. Yo acepté porque también estaba agotado, y porque también estaba viendo lo que estaba haciendo con ella. Dejamos de seguir fechas y dejamos de hablar de bebés. Las cosas mejoraron un poco por unas semanas, pero había algo distinto en ella. Mi esposa empezó a pasar más tiempo en su oficina en casa con la puerta cerrada. Dejó de cocinar, que antes le encantaba. Empezamos a pedir comida casi todas las noches. Alrededor de ese tiempo, mi hermano y su esposa anunciaron que estaban embarazados. Llevaban solo 1 año casados y estaba feliz por ellos. Cuando se lo conté a mi esposa, ella dijo que qué bien y volvió a su computadora. Sabía que la idea de que otras personas quedaran embarazadas la ponía mal, así que intenté no mencionar demasiado el tema para no recordárselo. Cuando se aproximaba la fecha del parto, mi mamá mandó un mensaje para que apartáramos la fecha para la fiesta del bebé de mi cuñada. Cuando volví a casa, le pregunté a mi esposa si quería ir. Me respondió que lo pensaría. Una semana después, mi mamá mandó otro mensaje para preguntarme por qué mi esposa había confirmado que no iríamos ninguno de los dos. No tenía idea de qué hablaba. Mi mamá me explicó que mi esposa le había escrito en privado esa mañana, diciendo que no podríamos ir por un conflicto de trabajo. Le dije a mi mamá que yo no tenía ningún conflicto y que no sabía nada de eso. Mi mamá mencionó que entendía si era difícil para mi esposa, pero que esperaba que yo pudiera ir de todos modos, que a mi hermano le gustaría que yo estuviera allí. Cuando mi esposa llegó del trabajo esa noche, me senté con ella a hablar. Me contó que no quería ir a ese evento porque sería muy doloroso y que yo necesitaba entenderlo, lo cual hacía. Por eso había intentado mencionar lo menos posible el tema, pero que debía haberme preguntado antes de rechazar por los dos. Me contestó que no creyó que yo quisiera ir sin ella. Le dije que quería ir porque se trataba de mi hermano y mi futuro sobrino o sobrina. Solo pasó junto a mi rumbo al cuarto sin decir nada más. Estuve haciendo algunas cosas en la cocina, como prepararme algo para comer, hasta que subí a la habitación. Mi esposa estaba en la cama con la laptop. Me senté en la orilla y le dije que iba a ir. Ella cerró la laptop y soltó, «Está bien, ve». Le pregunté si estaba segura y dijo que sí, que no me iba a detener. La conversación se sintió mal, pero no supe cómo arreglarla. La fiesta de bienvenida del bebé era un sábado. Era un viaje de 2 horas en auto hasta la casa de mi mamá, donde se haría. Le dije a mi esposa que saldría temprano el sábado y volvería en la tarde. No contestó. La semana previa a la fiesta, mi esposa casi no me habló. Respondía preguntas directas con 1 o 2 palabras. Se quedaba trabajando hasta tarde todas las noches. El miércoles, me escribió mientras yo estaba en el trabajo. El mensaje decía que yo estaba eligiendo celebrar el bebé de alguien más en vez de apoyarla a ella. Respondí que estaba apoyando a mi hermano y que no por eso la apoyaba menos. No contestó. El jueves por la noche, le sugerí que podríamos volver a intentar tener un bebé si eso la ayudaba. Pensé que si teníamos algo en lo que enfocarnos, se sentiría mejor. Mi esposa me dijo que no le interesaba eso ahora mismo y se fue del cuarto. Esa noche durmió en el cuarto de invitados. El viernes por la mañana, me levanté temprano para preparar una bolsa para quedarme fuera. Las cosas estaban mal en casa y pensé que el espacio nos daría alguna perspectiva. También para no conducir tanto de ida y vuelta, ya que la carretera a la casa de mi madre suele ser bastante pesada. Mi hermano también me había pedido que fuera antes para ayudarlo con algunas cosas. Mi esposa ya se había ido al trabajo cuando me levanté. Le mandé un mensaje diciéndole que me iba esa tarde en lugar del sábado por la mañana. Me contestó con una sola palabra, «Ok». Llegué a la casa de mi mamá alrededor de las 5 de la tarde del viernes. Mi hermano y mi cuñada ya estaban ahí. Mi cuñada se veía feliz y me enseñó el cuarto del bebé que estaban preparando. Pasamos la noche armando decoraciones y acomodando mesas en el patio. Revisé mi celular varias veces, pero mi esposa no había escrito. Le mandé un mensaje diciendo que llegué bien. No respondió. El sábado por la mañana, me desperté en mi antiguo cuarto en casa de mi mamá.
Revisé el celular y tenía 3 mensajes de mi esposa. El primero era de las 2 de la madrugada, decía que no podía creer que yo hubiera elegido irme todo el fin de semana. El segundo era de las 4 de la madrugada, decía que yo estaba poniendo a otra mujer embarazada por encima de mi esposa. El tercero era de las 7 de la mañana, decía que yo tenía una aventura emocional con mi cuñada. Los mensajes no tenían sentido. Intenté llamarla, pero no contestó. Le escribí que teníamos que hablar y que lo que estaba diciendo no era racional. Tampoco me respondió. La fiesta del bebé empezó al mediodía. Yo estaba ayudando a mi mamá a servir bebidas cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Mi esposa mandaba mensajes uno tras otro. Decía que yo era un mentiroso, que la había traicionado, que había destruido nuestro matrimonio, que me importaba más ser tío que ser esposo. Me metí a la casa e intenté llamarla otra vez. No contestó. Le escribí que me iba a regresar y que hablaríamos en persona. Ella respondió que me tomara mi tiempo, ya que claramente prefería estar con la familia de mi hermano. Le dije a mi mamá que me tenía que ir. Se notaba que algo pasaba, pero no le expliqué. Me despedí de mi hermano y mi cuñada y me fui como a las 3 de la tarde. En el camino de regreso, llamé a mi esposa varias veces. No contestó ni una sola vez. Le escribí preguntándole si estaba bien, pero tampoco. Le mandé otro mensaje diciendo que llegaría a casa pronto, e igual nada. Cuando llegué a casa, había 2 bolsas negras de basura en el porche. Cuando revisé las bolsas, estaban llenas de mi ropa. Intenté abrir la puerta principal, pero mi llave no funcionó. Podía ver luces encendidas adentro, así que toqué la puerta y nada. Rodeé la casa para probar la puerta trasera. Mi llave tampoco funcionó ahí. Volví al frente y toqué otra vez. La llamé. Podía escuchar su teléfono sonando dentro. Aún así, no contestaba. Finalmente, no sé después de cuántas llamadas y mensajes desde que salí de la fiesta, ella me respondió, puedes buscar dónde quedarte, ya que eres tan bueno yéndote. Le contesté que esa también era mi casa y que no podía dejarme afuera. Ella respondió que esto era el resultado de haber elegido. Le dije que si no abría, iba a tirar la puerta. Me contestó que si dañaba la puerta, llamaría a la policía. Entonces eso es exactamente lo que hice, llamar a la policía. Mientras esperaba que llegara la policía, que tardó unos buenos 45 minutos, comencé a hablar con un amigo, Esteve, que me había escrito por otro motivo un rato antes de que llegara a la casa. Luego sería útil, porque me ofreció quedarme en su casa o ayudarlo en lo que sea. Cuando la policía llegó, ella abrió la puerta, pero solo porque sabía que le iban a obligar a hacerlo. Nos hicieron algunas preguntas por separado, y tras finalizar eso se marcharon, aunque yo al menos pude entrar. Cuando estábamos solos, le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que yo sabía perfectamente qué estaba pasando. Le dije que no, por eso preguntaba. Me dijo que yo había elegido a la familia de mi hermano por encima de ella y que eso era imperdonable. Pero mi hermano también es mi familia, y no lo había elegido por encima de ella. Pero para mi esposa me importaba más un bebé que ni siquiera había nacido que ella. Que creían que los hechos hablaban más que las palabras y que mis hechos demostraban que no me importaba su dolor. Tuve que decirle que dejarme fuera de mi propia casa no era una reacción normal por ir a una fiesta de bebé, que debía buscar ayuda. Pero respondió que no, que ir a una fiesta de bebé no era algo normal cuando tu esposa está sufriendo. La conversación dio vueltas por más de una hora, nada de lo que decía cambiaba algo. Al final le pregunté si quería divorciarse. Mi esposa se quedó callada un buen rato, hasta que dijo que quizás sería lo mejor porque ya no podía confiar en mí. Todo porque, según ella, lo que hice era peor que una infidelidad porque al menos con una infidelidad sabes qué pasó. Pero con las aventuras emocionales, todo está escondido. Tuve que gritar que no había ninguna aventura, de ningún tipo, pero seguía sin creerme. Finalmente, Esteve vino a casa e hizo copias de las nuevas llaves. Tenía miedo de que, si salía, mi esposa volvería a cambiar o dejaría las puertas trabadas para que no pudiera entrar. He estado durmiendo en la habitación de invitados, ya que ella se había mudado de nuevo a la principal y era más fácil instalarme allí. Después del viaje y el día que había tenido, lo único que quería era dormir. Hoy las cosas siguen igual, y no hemos hablado en todo el día, pero estoy cansado de este comportamiento y que se niegue a buscar ayuda. Durante la conversación, sugerí varias veces que buscara ayuda, pero se ha negado. Estoy cansado de la situación, de no poder compartir ese día con mi hermano, de no poder entrar a mi propia casa. Sé que las mujeres también sufren con la idea de no quedar embarazadas, pero yo también estaba ansioso por ser padre. No es como si me hiciera gracia que intentáramos por tanto tiempo y las cosas no sucedieran. Hasta hace un tiempo, la idea del divorcio era impensada. Pero ahora, tras todo esto, ya no lo sé. Actualización 1. No hemos hablado de lo que pasó. Casi no hablamos, a menos que sea para algo práctico. La semana pasada, la mamá de mi esposa me llamó. Siempre me he llevado bien con los papás de mi esposa. Su mamá me preguntó qué estaba pasando porque mi esposa le dijo que estábamos tomándonos un tiempo. Le expliqué la historia de la fiesta del bebé de mi hermano. Hasta ahora, todas las personas, incluida la mayoría aquí, están de acuerdo en que faltar a la fiesta era mucho peor que asistir. Pero para mi suegra, al igual que mi esposa, no era así. Me llamó un tonto por no entender el dolor que ella está atravesando y darme cuenta de que lo que hice está mal.
Lo cual entiendo, pero lo que no puedo entender es perderme este momento para mi hermano porque nosotros no podemos ser padres. Intentó ser condescendiente conmigo al explicarme que en un matrimonio debo hacer sacrificios. Pero yo también he estado haciendo sacrificios, caminando en puntas de pie a su alrededor por mucho tiempo. Ella no necesita más sacrificios míos, necesita ayuda profesional. Y ella, como madre, no estaba ayudando en nada, porque al protegerla solo estaba agravando la situación. Me respondió que pensara si tener la razón era más importante que mi matrimonio y me colgó. Al menos me dio la razón. Al día siguiente, mi esposa me escribió, cuando estaba en el trabajo, para preguntar si podíamos encontrarnos para conversar. Usamos nuestras horas del almuerzo para vernos y tener una conversación sobre esto. Había estado pensando mucho y se daba cuenta de que reaccionó mal, que lo de cambiar la cerradura fue demasiado y que lo sentía. Luego me dijo que deberíamos volver a intentar tener un bebé, que eso nos ayudaría a dejar todo atrás y nos serviría para sanar. Mi respuesta es que no podemos intentar tener un bebé ahora, cuando no sabemos en dónde estamos parados en nuestra relación. Un bebé no es una solución mágica. En este momento, es como echar combustible al fuego. Aunque no es la mejor analogía, porque eso significa que un bebé es combustible. Me llamó cerdo porque estaba jugando con sus emociones, ya que hace poco yo se lo había propuesto y ahora la estaba castigando. Pero hace poco las cosas eran muy diferentes. De hecho, ahora que lo pienso, cuando lo propuse tampoco era una buena idea y ahora lo veo más claramente. Puedo admitir que estaba equivocado, y ahora me doy cuenta de que me equivoqué en mencionarlo. Ella necesita ayuda antes de quedar embarazada. En su situación actual, con las hormonas del embarazo, podría ser muy malo. Se levantó y dijo que no tenía que rogarme para que la embarazara, que seguro podría conseguir otro hombre que lo hiciera. Después de esa conversación, la posibilidad de reconciliación ha quedado sepultada. No hablamos por como 2 días, solo seguíamos coexistiendo en la casa. Hasta que un día vino con una carpeta. Pensaba que serían los papeles de divorcio, que ya los había preparado, pero era otra cosa peor. Abrió la carpeta y sacó hojas impresas. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto que ella me mandó durante el fin de semana de la fiesta del bebé. Había resaltado ciertas frases. Luego me dio otra hoja, era una lista escrita a mano. La lista tenía 3 secciones. La primera decía trabajo, la segunda familia y la tercera miedo. En trabajo escribió que 2 compañeras estaban embarazadas y que a ella le tocaba cubrir parte de sus tareas. Allí todo el mundo le preguntaba cuándo iba a tener hijos. Escribió que había una fiesta del bebé en la oficina casi cada 2 meses. En familia escribió sobre un chat que sus papás habían creado con ella y su hermana. El chat se llamaba Futuros Nietos. Su hermana ya tenía 2 hijos, y sus papás mandaban artículos de fertilidad y preguntaban cuándo les daría otro nieto. Había también un mensaje que su mamá le mandó después de que mi cuñada anunció el embarazo. El mensaje decía que mi esposa mejor se apurara o sería la última de toda la familia extendida en tener uno. En miedo escribió una sola frase, que tenía miedo de que yo la dejara si no podíamos tener hijos, y que quería alejarme primero para que doliera menos. Le respondí que tenía que pensar en todo esto, pero no estoy seguro de que tenga que pensar demasiado. Por un lado, me grita que puede encontrar otros hombres que hagan el trabajo, y ahora me muestra esto. Por lo que veo, está recibiendo mucha presión de sus padres, y eso lo puedo entender. Mis suegros son también parte del problema, aunque no le quitan culpa. Cuando me mostró todo eso, volví a preguntarle si pensaba recibir ayuda, lo cual es necesario aunque no estemos juntos. Su respuesta fue que tenía que pensarlo. Creo que hacerlo no está vinculado a si yo acepto tener un bebé con ella o a que me olvide. Puedo perdonar muchas cosas. Sin embargo, no buscar ayuda es un gran problema para mí y no creo que pueda seguir casado con ella. Actualización 2. Mi esposa y yo estamos viviendo como si fuéramos compañeros de cuarto. Dormimos en cuartos separados. No comemos juntos, casi no hablamos. Mi abogado está preparando los papeles de divorcio, no hay vuelta atrás en esta situación. Mientras tanto, planeo seguir viviendo aquí, a menos que se vuelva insostenible, porque es también mi casa. Mi esposa no lo está haciendo imposible, por lo que es de agradecer. La semana pasada, la hermana de mi esposa vino de visita. No la vemos muy seguido porque vive lejos. Mi esposa no me dijo que venía. Me llevé un susto cuando Abel tocó la puerta y abrí. Me abrazó y me preguntó cómo estaba. Cuando le respondí que bien, ella me dijo que sabía que eso no era cierto. Entró y preguntó dónde estaba mi esposa. No sabía dónde estaba, así que Abby fue a buscarla. Yo me quedé en la sala y las escuchaba hablar, pero no distinguía las palabras. Después de unos 30 minutos, Abby salió y me preguntó si podíamos hablar los 3. Abby miró a mi esposa y le dijo que tenía que decirme algo. Mi esposa negó con la cabeza. Para Abby era importante, así que lo hizo de todos modos. Mi esposa seguía negando, pero Abby pensaba decírmelo si ella no lo hacía. Mi esposa se levantó y salió. Abby me contó que los papás de mi esposa habían sido mucho peores de lo que mi esposa me dijo en un principio. El chat familiar tenía muchos mensajes de los cuales no estaba enterado. Uno en particular la llamaba egoísta por no darles nietos y que estaba decepcionando a toda la familia. Abby me mostró capturas en su celular. El mensaje estaba ahí, tal cual. Abby continuó diciendo que mi esposa llevaba meses sin responder en ese chat, pero que sus papás la volvían a meter cuando ella se salía.
Su mamá le sugirió que dejara de trabajar para enfocarse en quedar embarazada. Su padre no era mucho mejor en los comentarios, pero al menos no era tan cruel como mi suegra. Abe explicó que vino porque estaba preocupada por mi esposa. Mi esposa dejó de contestarle las llamadas y que tras verla parecía como si no estuviera comiendo. Me preguntó qué iba a hacer yo. Tuve que contarle que ya estaba en proceso el divorcio. Había viajado hasta aquí, no quería que se enterara días después de todas formas. Por suerte, lo entendió y aceptó no decirle nada a mi esposa, porque ese era un tema entre ella y yo. Solo quería asegurarse de que ella estuviera bien y de que yo supiera toda la historia. Como se quedará unos días en la ciudad, espero que sea de ayuda para mi esposa cuando finalmente estén listos los papeles. Será bueno que ella tenga a alguien que la apoye durante ese proceso. Aquí quiero hablar sobre los ataques de algunos comentaristas, donde se quejan de que me preocupo por mi esposa, pero al mismo tiempo estoy buscando el divorcio. Puedes preocuparte por una persona y al mismo tiempo no querer compartir una vida de manera sentimental con ella. Todo lo que me ha mostrado su hermana tiene mucho sentido y explica lo que le sucede. Pero al mismo tiempo, ella no busca soluciones. Tuvo la oportunidad de cortar a sus padres luego de sufrir presión por ellos, pero no lo hizo. Pudo haber buscado ayuda o hablado conmigo, su esposo, y tampoco lo hizo. ¿Cuál es la seguridad de que no vuelva a suceder si superamos esto? Ninguna. Un divorcio nunca es agradable, pero a veces es la mejor solución para todos. Solo espero que consiga ayuda y pueda sanar. Lo hemos hablado con Abby y ella está de acuerdo en esto, pero debido a su comportamiento pasado, no tengo mis esperanzas muy altas. Si las tuviera, otro sería el final. Para añadir más a esto, tuvimos una charla con mi esposa. Poco después de que su hermana se fuera, ella vino a quejarse de ella, que no tenía el derecho a contarme esas cosas. Pero le pregunté por qué nunca me lo había contado o por qué no había decidido hacer algo con sus padres, y se volvió bastante agresiva. No físicamente, pero comenzó a gritarme que no me metiera y a insultar a su hermana. En un momento, aunque sé que no lo dijo en serio, mencionó que su hermana me lo estaba contando solo para quedarse conmigo. Que yo estaría feliz de aceptarla, porque ella tiene 2 bebés y podría darme más. Ni siquiera respondí a eso, le dije que necesitaba buscar ayuda y terminé la conversación. Por ahora, solo voy a esperar a que el abogado termine los papeles y haré mi próximo movimiento. Creo que tener una conversación real con ella es bastante difícil, vive en demasiada negación para poder ayudarla. Edición, no soy poco hombre por no decirle del divorcio de frente, de hecho, ya hablamos sobre el divorcio en una publicación anterior. Sin embargo, no quiero ser sorprendido fuera de la casa nuevamente y no sé qué actitud tomará una vez que se entere. No contarle no es jugar con sus sentimientos, en ningún momento le he dado señales de que quiero volver con ella, pero tengo que protegerme también. Actualización 3. Para todos aquellos que insistían en que debía hablarle del divorcio, en lugar de entregarle los papeles y sorprenderla, se equivocaron, eso no habría salido bien para mí. Incluso seguí los consejos de algunos, gracias por eso, y no estuve en la casa cuando sucedió, y aún así fue peor de lo que varios de ustedes se imaginaban. Planeaba no estar en casa por unas horas para darle espacio y que se calmara, pero a los pocos minutos de recibir los papeles, ella empezó a enviarme mensajes y a llamarme. Su hermana estaba con ella, así lo habíamos planeado para que no estuviera sola. Se suponía que Abe llegaría a la casa unos minutos antes de que le entregaran los papeles, pero mi esposa no la dejó entrar porque todavía seguía enojada. Solo pudo entrar una vez que le dieron los papeles, y menos mal que lo hizo. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes y llamadas de mi esposa, pero luego también de Abby, pidiéndome que fuera. Por suerte, yo estaba con Esteve, mi amigo, que me acompañó. Él me había estado ayudando a sacar algunas cosas mías de valor de la casa mientras mi esposa trabajaba, y eso fue bastante útil. La casa era un desastre, y la hermana de mi esposa estaba intentando contenerla. Casi imposible, porque mi esposa también golpeaba a Abby o le arrojaba objetos. Causó varios destrozos. Lo positivo es que se trataba de cosas que no eran mías o que no tenían valor para mí, sino las habría sacado más temprano. La casa sí sufrió daños, pero se descontarán de la venta cuando se finalice el divorcio. Tomamos fotos de todo y llamamos a la policía, aunque no en ese orden. Como ella estaba inconsolable, tuvieron que sacarla y tranquilizarla. Lo hicieron, pero solo si yo no estaba a la vista. Tampoco quería ver a su hermana. No podemos pedir que ella no viva en la casa, porque también es su casa. Pero exigiremos el dinero por los daños que causó y cualquier otro daño que provoque, hasta que se venda la casa o ella pague su parte. Es la mejor solución porque no quiero vivir con ella todo ese tiempo, que pueden ser meses, y no hay manera legal de sacarla. No, ni siquiera con los destrozos. Lo confirmé con la policía y con mi abogado. Ahora solo queda esperar, o acepta, o tendremos que ir a juicio. Creo que ya tengo mi respuesta, pero prefiero no escribirla. Se vienen meses largos hasta que por fin esté lejos de este matrimonio. Edición 1, Abby me contactó para decirme que ya regresó a su ciudad. Con 2 hijos pequeños, necesita estar con ellos, su esposo se estaba volviendo loco. Además, mi esposa rechazó cualquier ayuda de su parte y ya no hay nada más que pueda hacer aquí. Edición 2, mi hermano tuvo a su hijo. Actualización 4. El divorcio terminó hace como 3 meses, y ya casi se cumple un año desde lo de los papeles de divorcio. Como ya se imaginarán, el divorcio se alargó todo lo posible porque mi exesposa así lo quiso.
Quería negociar absolutamente todo, incluidos los daños que causó en la propiedad. No hubo daños nuevos, pero ella quería hacer pasar algunos como si fueran antiguos. Por suerte, también teníamos fotos de la casa de antes de ese día, para ser precisos, de horas antes. Ella se fue a vivir con sus padres, que estuvieron pagándole el abogado solo para fastidiarme. Aún así, no les funcionó, pero fue desgastante. La casa se vendió y ella tuvo que hacerse cargo de parte de los destrozos que salieron de su porción. Eso es todo lo que puedo decir del divorcio, porque el resto es lo mismo que encuentras en cualquiera, gente siendo mezquina solo porque no quiere divorciarse. Abby, la hermana de mi exesposa, también tuvo su propia batalla con su hermana y con sus padres. Para todos ellos, Abby es una traidora por haberme ayudado. Y esa ayuda, entre comillas, fue básicamente contarme lo que realmente estaba pasando. La acosaron durante semanas porque querían que ella admitiera que parte de los destrozos los había causado yo. Y no solo se negó, sino que además estaba indignada con mi exesposa por ponerse del lado de sus padres. Le dijo que ellos son parte del problema, que se estaba divorciando por culpa de ellos, por el trauma. Para que vean el nivel de relación tóxica que tiene con ellos, mi exesposa se fue a vivir con sus padres por insistencia de ellos. Dejó su trabajo y, por suerte, la casa, para sanar con ellos, entre comillas. Pero no le consiguieron ayuda profesional, simplemente vive en su casa. Por eso, Abby ahora no habla con su padre ni con su hermana y les prohibió ver a sus hijos. Su esposo está feliz con esto, aunque no puedo imaginar por qué. Edición, sí, en realidad sí imagino porque el esposo de Abby no quiere a sus suegros, estaba siendo irónico. Solo que no sé todos los detalles. Está clarísimo que son de los peores suegros y padres que existen, así que eso nos da una gran idea. En parte agradezco que no vivieran cerca durante nuestro matrimonio. Aún así, Abby y su esposo debieron haber soportado muchísimo para que ella me contara que, cuando les informó que no volverían a ver a sus padres, su esposo encendió el asador para hacer unos chuletones. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.